Lloret. Gracias, señor presidente. Un saludo muy cordial a los colegas legisladores y a quienes nos siguen a través de los medios legislativos. El asambleísta Proaño ha planteado un tema que nos tiene que llamar a la reflexión. Por un lado, nos ha presentado cómo ha sido ese crecimiento exponencial en los últimos años con relación a los grupos económicos. Un crecimiento exponencial que el día de ayer, en una discusión precisamente en este pleno, en esta Asamblea Nacional, se cuestionaba cómo ha avanzado la economía y cómo se ha manejado la economía durante estos últimos años. Pues lo que evidencia el asambleísta Proaño es precisamente que uno de los sectores que se ha beneficiado de las políticas implementadas en la década ganada, precisamente son los sectores de la pequeña, mediana, gran industria, los actores de la economía popular y solidaria. Hemos visto cómo se ha incrementado el Producto Interno Bruto de nuestra nación, se ha duplicado en apenas 10 años. Y tal es así que el reflejo de ese crecimiento y de esa mejora permanente de la economía tiene que ver de manera muy clara con las utilidades de las sociedades. Y aquí podemos ver, en este cuadro comparativo entre el 2002 y el 2015, cuál ha sido la utilidad promedio de esas sociedades. Y precisamente, entre el año 2002 al 2006, el promedio de utilidades bordeaba los 2.663 millones en promedio de las sociedades registradas, según la Superintendencia de Compañías. Pero comparemos con lo que se cuestionaba el día de ayer, aquí en este mismo pleno. ¿Cuál ha sido el promedio de las utilidades registradas entre el 2007 al 2015? Es alrededor de 8.067 millones de dólares. Aquí, con datos, con información, no elucubrando, no al amparo de lo que algunos asambleístas recurren de manera permanente a deslegitimar lo que hemos actuado durante estos 10 años. Con información podemos revelar un crecimiento exponencial precisamente de aquellas utilidades. Pero aquí no está el problema. El problema está en lo que planteaba el asambleísta Proaño. ¿Cuántas de esas sociedades y de esos grandes grupos económicos de manera permanente tratan, en algunos casos, porque no podemos generalizar y no se puede cometer el error de ponerlos a todos los empresarios y a los sectores económicos en el mismo saco, pero sí hay algunos grupos que están plenamente identificados con el solo hecho de ingresar a la página del Servicio de Rentas Internas, quienes a través de una serie de argumentos administrativos, jurídicos, tratan de pagar la menor cantidad de impuestos posibles. Y eso por hablar en el ámbito de la formalidad, porque si queremos ir un poco más allá, el otro día revisábamos en unas intervenciones del director del Servicio de Rentas Internas con relación a una denuncia que la hacía pública cuando se detectó una red delictiva que vendía facturas para sustentar los gastos inexistentes registrados en las declaraciones de impuestos de varios contribuyentes. Entre el año 2012 y 2015 se calcula que hay un monto de perjuicio para el Estado en alrededor de 2.747 facturas superior a los 30 millones de dólares. Yo siempre voy a recurrir al deber ser de un empresario, que a través de su esfuerzo y el deber ser de su empresario como agente clave de cambio y dinamizador de la economía, lo que busca siempre es generar un crecimiento y desarrollo de su industria, de su negocio y por supuesto contribuir al desarrollo del país. Y ese es el deber ser de un empresario, pero también el deber ser de un empresario, y yo creo que la gran mayoría lo cumplen y lo hacen,
es precisamente seguir las políticas establecidas, tomar las mejores decisiones, cumplir las líneas de acción, ser sensibles ante el cumplimiento de grandes objetivos nacionales y, por supuesto, un elemento fundamental, cumplir de manera permanente con sus obligaciones y sus tributos, que es parte del deber ser de un buen empresario, de un buen emprendedor, que, insisto, la mayoría de los ecuatorianos están encasillados allá. A mí sí me llama la atención esos datos que para mí son estremecedores, sobre todo cuando muy bien esos recursos que de alguna u otra forma se están evadiendo en muchos de los casos, afectan al desarrollo del país. Y precisamente el director de la SENAE, en una comparecencia al pleno de la comisión que está tratando esta nueva ley de reactivación económica, nos comentaba que a través de una subvaloración de las mercancías, alrededor de 400 millones al año se evitan en pago de impuestos y tributos. Hacia ahí tenemos que encaminar las acciones, y precisamente lo que busca este proceso y este proyecto de resolución es exhortar a las diferentes autoridades a que fortalezcan ese trabajo en el beneficio del país, a que las actuaciones, tanto en el ámbito judicial cuanto en el ámbito administrativo, conlleven a la posibilidad de poder combatir este mal de la sociedad. Y es por eso que, en función de la predisposición del proponente de esta resolución, me permito hacer algunas modificaciones o solicitarle al asambleísta Proaño se puede incluir algunas modificaciones en algunos artículos. Y es así que planteo, por ejemplo, en el artículo 1, exhortar a la función judicial para que a través del Consejo de la Judicatura y los administradores de justicia de distintas áreas e instancias que conozcan causas judiciales en las que intervenga el Servicio de Rentas Internas respecto de obligaciones tributarias e infracciones que constituyan defraudación tributaria, en aplicación de los principios de celeridad, eficacia, sentencien conforme a derecho amerite, en cumplimiento de la garantía constitucional de tutela judicial efectiva. En el artículo 2, exhortar al presidente de la República del Ecuador para que envíe a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que fortalezca las competencias y facultades del Servicio de Rentas Internas, a fin de optimizar la jurisdicción coactiva, así como los tiempos de cobro de las deudas tributarias que se encuentren firmes y ejecutoriadas. Una modificación al artículo 4, de pronto cambiar la palabra por ratificar por exaltar al inicio de ese artículo. Y el artículo 5, disponer que a través de la Presidencia de la Asamblea Nacional se solicite al Consejo de la Judicatura que de manera mensual se remita un informe de las causas y su respectivo estado procesal que demuestre el avance de la presente resolución. Me permito sugerir muy comedidamente al proponente de esta resolución que de pronto se puedan incorporar estos cambios que he acabado de mencionar. Decirles que el rol del asambleísta es velar precisamente por el cumplimiento de esos derechos consagrados en la Constitución. Aquí no estamos para perseguir, como algún asambleísta nos decía hace un momento, aquí no estamos para perseguir al pequeño, al mediano, que trata de salir adelante con su inversión, con su negocio. Pero tampoco estamos para poder solapar a través del gran capital y del gran poderío económico de algunos grupos que tenemos en el país, que se trate de evitar el pago de tributos y impuestos que van en beneficio de las grandes mayorías de ecuatorianos. Eso tampoco lo vamos a permitir y no estamos para ese cometido aquí en la Asamblea Nacional. Muchas gracias, señor presidente. A usted,